días. Mi nombre es Diana Karina Vega Luébano, con la matrícula AL 044951, actualmente estudiante de la maestría en Administración y Capital Humano, dentro de la materia Análisis de Mercados. Yo soy médico cirujano, actualmente trabajo como encargada de salud ocupacional en Mobility ADO. Mi lugar de residencia es Villahermosa, Tabasco. Entrando en materia, vamos a ver en términos generales la importancia de los mercados financieros. Los mercados emergentes en Latinoamérica. Primero tenemos que empezar por definir qué es un mercado emergente. Un mercado emergente describe las economías que están creciendo a un ritmo rápido y que trabajan para hacer su ingreso muchísimo más sostenible, estable y productivo. Desde una perspectiva de inversión, los mercados de valores de estos países son más volátiles, pero también quiere decir que son más redituables, ¿no? De esta manera haciendo más atractivo una inversión, pero también evidentemente un riesgo mayor que en países que tienen una economía un tanto más desarrollada. ¿Cuáles son los países que en Latinoamérica son los que influyen como tal en nuestras economías? Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile, en ese orden de acuerdo a la ponderación correspondiente. Morgan Stanley, Capital Investment, clasifican los países desarrollados como los mercados emergentes o fronterizos en base a ciertos criterios. Son 3. Para ser clasificado como mercado emergente no debe de haber apertura significativa a la propiedad extranjera. Tiene que haber facilidad de entrada y salida de capitales y tiene que tener la eficiencia de un marco operativo y estabilidad dentro de lo que es un marco institucional. Cumpliendo esas 3, pueden ser consideradas como mercados emergentes. Nuestro país, ¿cómo vivimos actualmente con una situación política, educativa, social y económica? Como podemos ver en lo que es la gráfica del Fondo Monetario Internacional, nuestra economía, nosotros somos el color azul rey. La economía en 2013 tuvo una decadencia en que sí nos fuimos a pique. De 2013 a 2017 estuvimos prácticamente en una meseta. Se prevé que la economía crezca un 2.1, creció en 2018 y para 2019 un 2.3. La probabilidad de que México se acerque a una situación social más justa y de que cuente con un sistema económico más homogéneo, desarrollado, depende del éxito de los esfuerzos que se hagan con los propósitos con el que el país se inserte en la economía global. ¿Qué significa? Que dejemos de vernos como un país tercermundista y que nos convirtamos también en competidores de grandes países, ¿no? De grandes potencias. México se encuentra dentro de las 15 economías más grandes del mundo y la segunda economía más grande de América Latina, solo por debajo de Brasil por el tema del Producto Interno Bruto. El país depende en gran medida de Estados Unidos, ya que es nuestro mayor socio comercial y el 80% de nuestras exportaciones son para Estados Unidos. El crecimiento económico fue impulsado por la demanda interna, el fuerte consumo de los hogares y mayores inversiones en comparación de este año con 2018. De manera política, es muy interesante. La producción de petróleo representa 1/3 de lo que es el ingreso directamente de nuestro gobierno. Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia en diciembre de 2018. Su llegada rompió con el tema bipartidista que existía en ese momento. Se aprovechó de un descontento social y pues él fue el contundente ganador. La confianza de los inversionistas ha ido decayendo un poco. En primera, porque ya se tenía construido 1/3 del aeropuerto, el nuevo aeropuerto que iba a haber en la Ciudad de México y se canceló la obra, con 1/3 del aeropuerto ya realizado. Y 2, la calificación que se le dio a Pemex como una empresa, como una institución, bajó. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador dijo que le prometió inyectarle 11,000 millones de dólares, ya que justamente aquí en Villahermosa, Tabasco, bueno, en Tabasco, no en Villahermosa, sino en zonas aledañas, en este caso Paraíso, quiere construir una refinería. ¿Eso qué significa? Invertir en nuestro país y nosotros ya utilizar el crudo, ya no tenerlo que mandar a refinar a Estados Unidos y comprárselos como gasolina. Eso produciría un bajo costo en las gasolinas y que nosotros pudiéramos darle empleo pues a muchos de los mexicanos que desafortunadamente el día de hoy no lo tienen. Nosotros es ahí como podemos ver que la política sí influye en la economía de un país, para bien o para mal. En educación,
Creo que los 4 puntos primordiales son los siguientes. La oferta educativa tiene que ser suficiente y tiene que distribuirse de manera equitativa. ¿Qué significa? Necesitamos llegar hasta el último rincón de nuestro país. Somos un país muy rico, somos de un terreno muy inestable y nosotros tenemos mucha sierra. Hay mucha gente que luego no le llegan las escuelas y tienen que ir hasta 2 o 3 horas de distancia para poder llegar. Ahí habría que cubrir ese rubro como primer lugar. La educación impartida tiene que alcanzar los estándares de calidad que exigen las sociedades contemporáneas. ¿Eso qué significa? Que nosotros tengamos una educación de calidad, que yo no tenga que decir, me fui a estudiar a Estados Unidos para poder tener una educación más fina o más redituable. No, nosotros como México tendríamos la obligación de darles esa educación a nuestros niños, jóvenes, pues nuestros futuros profesionistas. Por tanto, ¿a qué nos lleva? La fuerza de trabajo, es decir, nuestros profesores, tienen que contar con la preparación necesaria para enfrentar exitosamente los retos de la globalización. Volvemos a lo mismo. El tener profesionistas preparados nos va a llevar a tener maestros preparados y por lo tanto profesionistas excelentes. Y la cuarta, tenemos que disponer de oportunidades suficientes para que los egresados del sistema escolar puedan participar activamente en nuestro desarrollo económico, social y en todos los rubros. Si nosotros hacemos profesionistas buenos y les ofrecemos ofertas de trabajo atractivas, que sean compatibles con su vida personal, social, vamos a tener una productividad y una eficiencia automatizada en nuestro país de una manera impresionante. Creo que la educación es algo a lo que valdría la pena mucho invertirle. De manera social, México, nosotros tenemos que cuidar 2 grandes rubros. El primero, la tasa de desempleo en México se ha mantenido estable en un 3%, según lo que es el Fondo Monetario Internacional, tanto de lo que fue 2018, 2019 y se prevé que para 2020 se mantenga. Uno de los rostros más lacerantes de nuestro país es la pobreza, que la pobreza también a qué nos lleva, nos repercute en las condiciones de vida de quienes viven tal situación, no les da apertura para muchas otras cosas. Los desafíos claves aún deben abordarse incluyen la dependencia de la economía de Estados Unidos, nuestras tasas de criminalidad y en aumento, la desigualdad de ingresos, debilitamiento de la infraestructura y la educación, décadas de subinversión en el sector petrolero. Nuestro aumento en la criminalidad o tasas de criminalidad alta también nos llevan a ser uno de los países con mayor inseguridad, desafortunadamente, pero hay que tomar en cuenta que la educación, el desempleo y la criminalidad van ligados. ¿Qué medidas serían convenientes para tomar y tener la estabilidad política en dichos países? Bueno, los englobé en puntos específicos. El primero, tendríamos que seguir controlando las políticas macroeconómicas. Es bien sabido que una política o una nación potencia sí puede inducir o puede influir en la política de un país un poco más pequeño, como en el caso de nosotros. Nosotros como México, ¿quién es el directamente perjudiciado o beneficiado? Estados Unidos. Mejorar radicalmente la calidad de la educación, por supuesto. Lo que acabamos de ver, educación, desempleo y criminalidad van de la mano. Y lo que comenté acerca de poder inyectarle, ¿no? una buena cantidad de inversión para poder tener profesores buenos, alumnos buenos y excelentes profesionistas. Dar la batalla a la desigualdad con políticas de desarrollo económico y social inclusivos. ¿Eso qué significa? Que seamos una mejor sociedad donde todos seamos iguales y tengamos las mismas oportunidades, no por el hecho de que alguien tenga un nivel de vida mayor al mío, tiene que tener mayor posibilidad de abrir un negocio. Yo, aunque sea con una microempresa, pero tengo que tener esa posibilidad de hacerlo. Abordar el reto de la innovación en todas sus formas para ganar productividad, modernizar el Estado y nuestras instituciones públicas, no temerle a los cambios. Siendo globales en economía, ir a la vanguardia y la tecnología. Eso creo que es sumamente importante para nuestro país y para todos los países que deseen tener una estabilidad. Como conclusión, Latinoamérica está teniendo y ha tenido siempre un gran capital en sus afinidades culturales, sociales y lingüísticas. En sus valores compartidos, sobre todo ello se asienta hoy una relación comercial y una cooperación económica que no han hecho sino crecer en las últimas décadas, todos de la mano. En el momento en el que América Latina
pueda poner encima de la mesa y ayude a otros países europeos, por ejemplo Portugal o España, a formar parte de una comunidad iberoamericana para salir de la crisis presente y prepararnos juntos, podríamos todos nosotros ayudarles y ellos ayudarnos a nosotros. Creo que nosotros podríamos tener una economía estable, creo que es la que todos desearíamos, que disminuyera la pobreza, que aumentara los empleos, que aumentara nuestra calidad de educación. Creo que al final del camino eso es lo que México necesita, lo que nosotros como mexicanos necesitamos. Ahora, creo que de manera muy personal, este módulo me ha ayudado a reflexionar mucho acerca de lo que realmente el país en términos financieros, cómo está actualmente, qué necesitamos mejorar. El sueño que yo creo que cualquier mexicano tendría es tener un país en el que puedas desarrollarte, que no tengas que emigrar, que no vayas en busca del famoso sueño americano, que logres en tu país sin tener que alejarte de tu familia, el ser productivo, el tener una vida digna, el poder mandar a tus hijos a la universidad. Creo que eso es lo más importante. Bueno, aquí anexo nada más mi bibliografía. Creo que al final de cuentas, en el ámbito profesional, a mí me ha ayudado mucho a ligar este tipo de temas para desenvolverme un poquito mejor en el área. Como encargada de salud ocupacional vemos mucho tema de presupuestos, accidentes de trabajo, declaraciones de primas cada fin de año. Entonces al final creo que sí se ha logrado un aprendizaje a mi punto de vista bastante interesante. Las técnicas de estudio me han gustado, he aprendido, como pudieron observar un poquito por la distancia de la laptop, soy muy visual, trato de hacer muy esquemáticas las cosas, que no sean aburridas. Al final del camino es muy importante el aprendizaje con el que se queda uno. Yo me quedo con el tema de cómo me gustaría que mi país estuviera, lo que tengo que hacer para lograrlo y sobre todo el no tenerme que ir a otro lugar para poder lograr mis objetivos, ¿no? Yo sí quiero ser profeta en mi tierra, no tener que emigrar, y confío en que la sociedad y cada uno de los mexicanos que tenemos bien puesta la camiseta, creo que así va a ser. Hasta luego, buenas tardes.